Si hoy estamos aquí, es porque Él se ha dado a conocer. Bienvenidos a una nueva edición del programa Conociendo a Dios, junto a Marcelo Gatica y Rubén Cabrera. Nueva edición de Conociendo a Dios, este nuevo capítulo que el Señor nos da para seguir compartiendo, recordándole que usted y dándole la bienvenida a quienes se están conectando y la oportunidad maravillosa que tenemos de este capítulo poder volverlo a ver y a oír a través de nuestras plataformas de Ministerio Armonía. Conociendo a Dios, un tiempo donde vamos allí siendo formados. Y para ser formados tenemos que conocerle, y por eso es que estamos conversando, dialogando y mirando la palabra del Señor, que el cual es nuestra fuente de poder conocer al Señor. Como cada capítulo que vamos en este Conociendo a Dios, no estoy solo, estamos junto a nuestro hermano Rubén Cabrera desde Dallas, los Estados Unidos. Nos unimos a esta hora para compartir este capítulo de Conociendo a Dios. ¿Cómo estás, mi hermano? Un gusto de poder saludarte. Un saludo a todos, hermanos. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Amén. Sí, decir, hermano Rubén, que nos están también escuchando a través de una cadena de radio aquí en Chile, gracias al Señor, cadena de radio emisoras Armonía, en diferentes lugares de inhóspitos, lugares de mucha selva, digamos, de bosque, ahí en medio de los campos. Hay hermanos que viven de la agricultura y también ahí son fieles auditores en toda la programación de la red de emisoras Armonía. Así que una bendición poder estar unidos a esta hora y compartir esto, lo que hemos estado conversando estos últimos capítulos sobre los atributos, sobre las perfecciones de Dios y cómo también podemos ser formados y debemos ser formados a través de ese conocimiento que tenemos de Dios. Y lo decías, mi hermano, en un capítulo atrás, que para llegar a la altura y al carácter de Cristo, es lo que el Señor nos manda, nos pide, que nosotros tengamos ese carácter y vayamos despojándonos y poder hacer en esta nueva criatura siendo formados por el Señor. Amén, hermanos, esa es la meta. La meta es que nosotros, a través de este proceso de santificación, Dios a través de su palabra y de su espíritu, ¿no?, deconstruya tendencias y hábitos que no están alineados a su voluntad, y así nosotros poder entonces crecer a la manera de Cristo. Ese es el objetivo de cada creyente en la vida cristiana. Objetivo que sin duda cada creyente, cada hijo del Señor lo tiene como algo ahí, como meta, como objetivo, porque claro, hermano Rubén, nosotros a veces, como estamos acá y compartimos con muchos hermanos y tenemos también el Señor ya por años, a lo mejor algunos han tenido este encuentro personal con el Señor, ese cambio nos olvidamos cómo fue, de quién éramos antes y quiénes somos hoy. Y no fue por nuestras capacidades, no fue porque tuvimos ahí un manual, como ahora se ve todo por estos tutoriales que hay por ahí, que uno cuando va a hacer cualquier cosa, lo primero que ve es un tutorial, porque ahora, antiguamente estaban los libros, por ahora los tutoriales están ahí para hacer cualquier cosa. No había un tutorial, no hay algo para esa transformación. ¿Por qué? Porque lo hace el Señor, hace ese efecto en nosotros. Y luego viene esta consecuencia de nueva criatura. Pero eso lo hizo el Señor. Y me acuerdo de esto, hermano Rubén, cuando el Señor dice que nos transformó, cambió nuestro corazón de piedra a uno de carne, a uno sensible a la voz del Señor. Así que lindo poder entender esto. Amén. Vamos entonces el día de hoy en esta edición de Conociendo a Dios, los atributos y las perfecciones de Dios, y es algo que nos va a llevar este y el próximo capítulo, hermano Rubén y hermanos auditores, que es el amor de Dios. Una de las perfecciones que nosotros a veces
conocemos y decimos, Dios es amor, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vamos madurando en nosotros también? Y cómo esa perfección está siendo formada también en nosotros, hermanos. ¿Qué es el amor de Dios? Bueno, hermano, estamos hablando del atributo o perfección divina más mal entendido o mal entendida por creyentes, y por causa de que los creyentes no han comprendido cómo la palabra explica el amor de Dios, el inconverso también malentiende el amor de Dios, porque el inconverso está viendo cómo es que el cristiano define el amor de Dios. Y como el cristiano desafortunadamente no tiene una cosmovisión bíblica acerca del amor de Dios, entonces el inconverso también tiene una percepción errónea acerca del amor de Dios, y es por eso que usted quizás ve inconversos con esta noción de que, por ejemplo, si ellos mueren, ellos van a ir al cielo, ¿no? Y cuando usted le pregunta, ¿y cómo tú sabes que vas a ir al cielo cuando mueras si no tienes una relación de Dios? Y ellos siempre dicen, bueno, porque Dios es amor. O lo has escuchado diciendo a muchos creyentes de que Dios ama a todos incondicionalmente. Es por eso que a veces cuando hay pasajes bíblicos que quizás no encajan con nuestra percepción de Dios, decimos que esas cosas son injustas. ¿Por qué? Porque contradicen el amor de Dios, ¿no? Así que el creyente de por sí, lamentablemente, tiene una percepción errónea del amor de Dios. Por lo tanto, el mundo también tiene una percepción errónea del amor de Dios. Si vamos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, Juan dice lo siguiente: amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios. Así que sabemos que el amor es de Dios. Y él dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Y mira lo que él dice, porque Dios es amor. El amor es de Dios porque Dios es amor. La gran diferencia entre el creador y la criatura es que quizás la criatura puede exhibir amor, pero la criatura no es amor. El creador es amor, por lo tanto, debemos definir el amor de Dios de acuerdo a Dios y no de acuerdo al hombre, ¿no? Y es por eso que aquí entonces tenemos que ser cuidadosos, porque la palabra explica el amor de Dios de diferentes maneras, ¿no? Y antes de adentrarme a eso, me gustaría quizás darle un ejemplo que nosotros también utilizamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros no somos amor, pero nosotros amamos. Pero usted puede dar testimonio de que usted no ama de la misma manera, ¿no? Usted puede decir que usted ama a su esposa o a su esposo. Yo amo a mi esposa, pero fíjese, yo amo a mi esposa diferente a como yo amo a mis hijos. Pero yo amo a mis hijos diferente a como yo amo a nuestro perrito. Y yo no amo al perro de la misma manera que amo a un deporte. Y yo no amo un deporte de la misma manera que yo amo mi quizás plato favorito de comida, ¿no? Ves que nosotros tenemos nosotros amamos diferentes cosas de diferentes maneras. Pero cuando hablamos acerca del amor de Dios, queremos decir que Dios ama todas las cosas de la misma manera. Y ahí entonces es donde erramos. La palabra describe el amor de Dios de 5 maneras, pero antes de describir esas 5 maneras, déjeme proveer quizás una definición general acerca del amor de Dios, porque el amor de Dios es esta perfección divina por el cual Dios se inclina a hacer el bien con alguien, ¿no? Es una inclinación donde Dios decide hacer el bien por alguien, ¿no? Pero este bien por alguien tiene diferentes facetas y se expresa de diferentes maneras, ¿no? La palabra habla acerca del amor trinitario de Dios, ¿no? Y ese amor trinitario de Dios es el amor que existe dentro del marco de los 3 miembros de la Trinidad, ¿no? De las 3 personas de la Trinidad. Sabemos que Dios es uno, pero que Dios se revela a la creación en 3 personas, ¿no?
Padre, Hijo y Espíritu Santo. El amor trinitario de Dios es ese amor que existe dentro de los miembros de la Trinidad. También la palabra habla acerca del amor providencial de Dios, ¿no? Hacia su creación. Ese es el amor que Dios tiene por lo que Él ha creado, ¿no? Dios provee para su creación. Dios hace que la lluvia caiga sobre el inconverso, sobre el creyente, ¿no? Sobre el justo, el injusto. Dios provee para las aves, ¿no? Dios hace que su creación continúe fluyendo y continúe funcionando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios ama lo que Él ha creado. Pero ese amor hacia su creación providencial no es lo mismo que el amor trinitario de Dios. ¿Lo ves? Es diferente. Pero también vemos cómo la palabra habla acerca de ese amor que Dios tiene, amor general que Él tiene por la humanidad. De la misma manera que Dios provee para las aves del campo, ¿no? Que Dios provee para su creación. De esa misma manera, Dios también provee para el humano, como ya había indicado en ese verso donde la lluvia cae sobre el inconverso y el justo. Que Dios ama a su creación porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Dios ama a sus criaturas. Dios ama al ser humano y por lo tanto Dios provee para el ser humano. Por lo tanto, Dios quiere que el ser humano florezca, ¿no? Dios quiere que el ser humano continúe haciendo cosas para su gloria. Ese es el amor general que Dios tiene hacia la creación. Pero fíjense que el amor que Dios tiene hacia las criaturas, hacia los humanos, es diferente al amor que Dios tiene sobre las aves. ¿Te acuerdas en ese verso donde Él está diciendo a sus discípulos, si Dios provee para las aves, ¿no crees que Dios también provee? No es lo mismo el amor que Dios tiene sobre los animales al amor que Dios tiene sobre los humanos. ¿Por qué? Porque el humano es mayor que las aves, es mayor que los animales porque fuimos creados a la imagen de Dios. Ahora bien, ese amor trinitario de Dios no es lo mismo al amor general o providencial que Dios tiene hacia las aves y a los árboles. No es lo mismo que el amor que Dios tiene hacia los humanos. Pero también tenemos que hablar acerca del amor salvífico de Dios. Ese es el cuarto o la cuarta expresión del amor de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene sobre sus elegidos, sobre los creyentes. Sí, antes de seguir avanzando hacia a lo que es conocer el amor salvífico de Dios, una de las cosas que podemos ver acá de lo que Dios es, por lo que hablaba ahí de Primera de Juan capítulo 4, lo que es Dios es amor, en cuanto a poder mostrarlo, esa es la diferencia de lo que explicabas mi hermano Rubén, de cómo Él muestra su amor, que no es igual para todo. Eso correcto. Es lo que entendí yo y creo que nuestros hermanos también han entendido. Pero aquí vamos a lo que es la palabra del Señor en cuanto a cómo creó la creación, ¿cierto? Y cómo formó todas las cosas con ese amor, el amor que es de Dios. Cómo nos formó a su imagen y semejanza. Eso es lo que decía mi hermano. Entonces, la pregunta es, ahora, en ese intertanto, porque sabemos la expresión mayor que Dios tuvo a la humanidad al haber enviado su Hijo unigénito, ¿cierto? La expresión mayor hacia nosotros. Pero en el tiempo pasado, ¿cómo mostraba en el Antiguo Testamento? Dios mostraba su amor, ¿cómo lo mostraba Él en ese tiempo? Ya Adán y Eva en el Edén, ¿cierto? Vemos que ya también nos muestra ahí, él amó a Adán porque lo formó, lo creó, lo puso en el huerto, y Él nunca quiso, ¿cierto? De que ellos salieran, porque Él los amaba y los quería tener ahí en esa comunión constante. Bueno, contesto la pregunta y me gustaría terminar lo de la última expresión porque yo creo que todo esto está relacionado. En el Antiguo Testamento vemos a Dios demostrando su amor
su amor providencial hacia la creación. También vemos el amor de Dios hacia la humanidad, pero también vemos ese amor salvífico cuando Él escoge al pueblo de Israel, ¿no? Amén. Y vemos cómo Dios entonces escoge al pueblo de Israel y Él decide entonces tratar con el pueblo de Israel diferente a cómo Él trató con los egipcios y con los canaanitas y con amoritas y con todas otras, los moabitas. Dios no trató con ellos de la misma manera que Él trató con Israel. Y de esa manera vemos entonces un destello de ese amor salvífico de Dios por sus elegidos. Continúa. Sí, te quiero llevar al arca de Noé. Uh-huh. Salvó a Noé, ¿cierto? Y su familia, pero también salvó a los animales, como todos conocemos. Sí. La historia podría haber salvado a Noé, ¿no? y haber continuado porque él creó todas las cosas, pero aún también a su creación. Sí. Sí, no, seguro. Recuerda, y cuando sucede el diluvio, Dios está haciendo como un recomienzo, no sé si esa palabra existe, pero y para que su creación florezca, Él tiene entonces que preservar, ¿no?, los animales y también entonces preservar la humanidad. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan de redención con la humanidad. Pero también estaba este plan providencial con su creación. De la única manera que esta creación que yo he creado pueda florecer es si yo pues preservo, ¿entiendes? Todo tipo de animal, cosa de que mi plan continúe. Y de eso yo creo que de esa manera puedes ver el amor hacia el hombre y hacia su creación destellado en ese acto con el arca de Noé. Antes de avanzar un poquito, un día un hermano, tuve la posibilidad de visitarlo y salió el perrito ahí. Uh-huh. Y el hermano estaba un poco enojado con la familia. Uh-huh. Porque me dijo, y salió el perrito ahí al jardín y el hermano me dice, porque quizás que vio en la familia, este perrito lo quieren más que a uno, parece. Porque mi madre tiene todo, entonces me llamó la atención esa expresión, porque muchas veces nosotros comenzamos a ver, a manifestar esto. Hoy día está una boga por todo lo que es el maltrato animal, que obviamente nosotros en forma, digámoslo así, un sentido común, el cuidado, ¿cierto?, de los mascotas y todo eso que tiene que mantenerse, y hay fundaciones que están en este último tiempo, porque antes no existía acá, al menos en nuestro país eso. Hoy día ha avanzado esto, hay fundaciones pro animal y todo eso, pero ahí cómo esa expresión de este hermano pudiera afectar en nuestra vida también en cuanto al amor de Dios, ya aún más entre nosotros, digamos, entre los pares. Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante, porque yo creo que vemos lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 1, donde el hombre intercambia, ¿no?, la gloria de Dios por la gloria de cosas creadas, criaturas, animales. Y vemos entonces cómo, por ejemplo, tenemos esta disonancia cognitiva, donde vemos que el hombre no tiene ningún problema con el aborto, pero sí tiene problemas si se mata a un perro en la calle. No tienen ningún tipo de problema con el aborto, pero van a la corte porque mataron a un tigre en África. ¿Lo ves? Y vemos entonces cómo hay una distorsión entre los afectos originales que Dios depositó en el hombre, ¿no? Y ese es el producto del pecado, ¿no? En la imagen de Dios en el hombre, donde nuestros amores, nuestros afectos van a comenzar a distorsionarse, ¿no? Entonces, lo que realmente tiene valor, no tiene valor. Lo que no tiene valor, ahora todo el mundo le da valor. Y yo creo que y no estoy diciendo que uno no debe amar a sus animales, ¿no? Sí, seguro, son creación de Dios, ¿no? Sí. Pero el hombre es más valioso que un animal. Así que no podemos intercambiar, ¿no? Yo me recuerdo en seminario, había una clase de ética, ¿no?, donde nos daban
nos daban dos situaciones, ¿no? Hay un perro en la calle y un carro va a atropellarlo, darías tu vida por salvar al perro, o hay un tren que está en dirección hacia unos humanos que están estancados en la vía ferrocarril, pero si tú salvas, ¿cuál sería entonces la deliberación moral? ¿Salvarías a esos humanos porque si los salvas se mueren todos en el tren? O deja que el tren, le pase por encima a los humanos. Esos son y tú ves, inclusive vas a ver a cristianos batallando con la idea de salvar un perro. Pero de nuevo, yo creo que eso es parte de nuestra naturaleza caída, donde pues, nuestros afectos no funcionan de la manera que Dios espera que funcionen. Sí, Manuel, era tocar este tema porque yo creo que a muchas personas, muchos de nuestros hermanos también, yo creo que lo entienden bien, pero era necesario ponerlo en lo que es este tema del amor de Dios. Correcto. Porque es necesario vislumbrar y sopesar un poco y no estar involucrados en esta distorsión que puede haber, porque más adelante lo vamos a ver viendo. Seguro. También nuestro adversario ya sabemos que anda allí, engaña, y también pueden ser muchos engañados a esto y de alguna manera distorsionar todo lo que es el amor de Dios, como lo estábamos viendo, conociendo y sabiendo. Y aquí entonces entramos de lleno a este amor salvífico de Dios, donde ya viene esta expresión maravillosa de nuestro amado Dios. Sí, y ahí entonces donde vemos la expresión de Dios, donde vemos el amor de Dios por los suyos, Y ese amor de Dios por los suyos es expresado en la vida, en la obediencia activa de Jesucristo, en la obediencia pasiva de Jesucristo en su muerte, donde entonces Dios se despoja de sí mismo, entra a la humanidad como un humano, que él era realmente Dios, realmente humano, y vive como representante de nosotros y toma nuestro lugar, ¿no? Y vemos entonces ahí esa expresión salvífica del amor de Dios, que es un amor sacrificial. Es un amor donde está dispuesto a morir por darle vida a aquellos que merecen, ¿no? Ese amor salvífico de Dios por sus elegidos, por aquellos que Él ha decidido salvar, es muy diferente al amor general que Dios tiene por los humanos. Y ahí es donde nosotros tenemos problemas, porque siempre hemos pensado que Dios ama a todos incondicionalmente. Y eso es una de las mentiras más prolíficas en nuestros tiempos. Dios no ama a todos incondicionalmente. Dios ama a los suyos incondicionalmente. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y ese es el amor salvífico de Dios. Y finalmente tenemos el amor paternal de Dios. Y ese es el amor de Dios como padre con sus hijos. Eso también lo vemos expresado en el libro de los Hebreos, en el libro de Apocalipsis, ¿no? Vemos a Dios disciplinando a sus hijos porque los ama, ¿no? Así que tenemos 5 expresiones del amor de Dios, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos del amor de Dios tenemos que ser cuidadosos en definir de qué amor de Dios estamos hablando, ¿no? Porque tenemos la tendencia de confundir uno por el otro, o generalizar o simplificar uno de los atributos más complicados de Dios, que es su amor. Una vez simplificamos el amor de Dios, vamos a entrar en muchos problemas, porque entonces vamos a comunicar un amor de Dios que es completamente distorsionado. Como cuando le decimos a nuestros hijos y Diosito te ayude. Tratamos de humanizar a Dios. Claro, explicarlo, y ese niño va a empezar a pensar que es más chico, como seguro el hito que se le menciona. Y es
y a nuestros hijos tenemos que expresarle que es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios lleno de amor, y ese amor salvífico que fue en nosotros y nos apartó. Amén. Esto significó Sí. ese amor de Dios que conocemos, de salvífico, que nos apartó, nos redimió, nos escogió, ¿cierto? Y nos hizo Ajá. sus hijos. Entonces, por eso ese amor es para nosotros ahora, a diferencia de la humanidad, digamos, en el amor completo, es que Él nos apartó para ser su pueblo. Amén. Y ahí entonces ese amor, mire, y aquí hermano Rubén, voy al pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló muchas veces y podía haber hecho, él dijo ya hasta aquí nomás, pero él siempre le daba las oportunidades porque era Sí. su pueblo. Sí, Era su exactamente. pueblo. Exactamente. A mí, hermano, si usted, lo único que usted tiene que hacer es leer el libro de Josué. No, desde el libro de Éxodo. El libro de Éxodo completamente. Lea completamente. Desde Adán. Lea todo el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta de la paciencia que Dios tenía por su pueblo y con su pueblo, por el amor incondicional que Él había determinado expresar con ellos. Amén. Y vamos a Dios disciplinando a su pueblo. Pero también vemos a Dios, porque recuerden que dentro del pueblo de Israel siempre existía un remanente. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque tenemos el pueblo de Israel, pero dentro del pueblo de Israel tenemos el remanente de Dios, ¿no? Y vemos cómo Dios no solamente disciplinó al pueblo, pero en muchas ocasiones castigó al pueblo. Y muchas veces eliminó al pueblo, ¿no? Recuerden, el pueblo que salió de Egipto no fue el mismo pueblo que entró a Canaán. Toda esa generación murió. Fueron los hijos de ellos los que entraron a Canaán. ¿Por qué? Bueno, Dios se tragó a muchos. La tierra se los tragó. ¿Por qué? Porque eran tercos, porque eran desobedientes. Y Dios, después de haberlos librado del peligro, ¿no? De eliminar a los pueblos que venían en contra de ellos, ellos seguían quejándose. Pero vemos ese trato individual que Dios tiene con el pueblo de Dios, que es solamente un destello de ese amor incondicional que Dios tiene por su iglesia, por los creyentes. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia universal de Dios, que están unidos a Cristo. Con esos, Dios los ama incondicionalmente, los ama de una manera paternal, y es por eso que a veces Dios disciplina a su pueblo, pero es por eso un amor incondicional, que no importando, no hay nada que nos separe del amor de Dios, ¿no? Eso. Ni pestilencia, ni enfermedad, ni letal. Y yo creo que esa es la confianza que debemos tener como creyentes y como hijos de Dios. Quiero llevarte, mi hermano Rubén, a Juan 3:16. Okay. Un texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Aquí podemos nosotros expresar allí ver el amor salvífico de Dios en cuanto al amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Uh-huh. Entonces podemos tener ahí en cuenta de que Dios amó al mundo, a todos. Y aquí viene lo que me entendíamos, hermano Rubén, que Él ama a todos, pero aquí está la diferencia. Sí. Lo incondicional para nosotros. Ok, de nuevo, y es interesante pues, que mencionas ese texto y ese pasaje, y espero que todo el mundo escuche lo que voy a decir porque es importante. Ese pasaje, pues, lamentablemente se ha sacado, ¿verdad?, de su contexto y se ha aislado y se ha utilizado como un versículo evangelístico. El problema, como todos los errores hermenéuticos y de interpretación que hemos tenido, es que cuando tú sacas a un pasaje de su contexto inmediato, puedes crear una serie de pretextos y una serie de interpretaciones que realmente no se acomodan a lo que la palabra estaba diciendo en ese contexto en particular. Por eso quiero, y aunque quizás algunos lo han escuchado ya, pero es importante que hablemos del contexto para entender a lo que Jesús se estaba refiriendo ahí.
Es esta conversación que Jesús tiene con Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo, que era un fariseo, que era un maestro de la ley, él se acerca a Jesús por la noche, él ya había escuchado acerca de Jesús, y le dice, ¿cómo es posible que tú hagas todas estas cosas? Si realmente tú haces todas estas cosas, es porque tú provienes de Dios. Y Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, le dice, de la única manera que tú puedes ver el reino de Dios es si naces de nuevo. Sí. Nicodemo pues se confunde, Jesús vuelve a repetir, le dice, no es posible que tú entres en el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y ahí entonces Jesús comienza a hablar acerca de la importancia del nuevo nacimiento y él termina esa conversación inmediata con este verso que es increíble, donde él dice, tú has sentido al viento, pero no sabes de dónde viene. De esa misma manera el Espíritu Santo entra en quien el Espíritu Santo quiera entrar, ¿no? Así es de la manera que el Espíritu Santo trabaja. Entonces él hace alusión a lo que sucedió en Levítico, ¿no? Donde Moisés se levantó su vara con la serpiente y aquellos que miraran iban a ser salvos, ¿no? Y mira lo que él dice. Entonces, de esta manera fue que Dios amó al mundo. De esta manera fue que Dios amó al mundo, que le envió a su único hijo para que todos los que estén creyendo en él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Mira, y esto siempre ha sido una polémica porque todavía no ha habido una conclusión concreta de por qué interpretadores o traductores no interpretaron el verbo de la manera correcta, porque el texto no dice porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese verbo está en el activo. Eso significa que es un participo. ¿Cómo se dice eso en español? Un participo. Un participo activo presente. Eso significa que es todos aquellos que estén creyendo en él no se van a perder, mas van a tener vida eterna. Así que Dios envió a su Hijo para que todos los creyentes no se pierdan, mas tengan, ¿ven? Para que todos aquellos que estén creyendo en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero, termino con esto. Él continúa, Dios no envió al mundo para condenar al mundo, y él sigue hablando que los inconversos no quieren venir a la luz porque no quieren que sus pecados sean expuestos, ¿no? Eso es Juan 3. Vemos en Juan 6, Juan 8, Juan 12, donde Jesús le está diciendo a los fariseos, a los judíos, ¿no? Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga, ¿no? Y el que viene a mí, yo no lo dejaré fuera. Todo el que viene a mí, yo lo mantendré y nadie lo podrá sacar. Todo el que el Padre me da, todo el que el Padre me da. Todo el que el Padre me da. ¿Qué eso significa? Que tú nunca vas a venir a Jesús a menos que el Padre, right? Que el Padre sea el que inicie esa transacción. Así que Dios es quien pone al inconverso en las manos de Jesús para que Jesús muera por él. Y es por eso que entonces Jesús en Juan 17, en esa oración sacerdotal, ¿qué es lo que dice el Padre? Y esto es lo que explica Juan 3:16. Yo no estoy orando por el mundo. Mira lo que él dice. Yo estoy orando por aquellos que tú me has dado del mundo. ¿Lo ves? ¿Ves la gran diferencia? Sí. Yo no estoy orando por todas las personas que están en el mundo. Yo estoy orando por aquellos que tú me has dado del mundo. Y mira lo que Jesús dice, hermano. Y por ellos yo me consagro. Si entiendes el proceso de sacrificio de las ovejas. Las ovejas sabían que el cordero había que consagrarlo antes de sacrificarlo. Sí. Y Jesús está diciendo, yo no estoy orando por el mundo, yo estoy orando por aquellos que tú me has dado, Recuerda, todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Así que yo estoy orando por aquellos que tú me has dado y por ellos yo me consagro. ¿Para qué? Para morir por ellos.
Así que, ¿cómo podemos entender Juan 3:16? Dios amó al mundo de esta manera, que Él envió a su Hijo para morir por aquellos que Dios le dio a Jesús, para que puedan obtener vida eterna. Y yo creo que una de las mejores maneras de entender esto es de esta siguiente manera. Dios no tenía que amar al mundo. Right? Dios no tenía que amar al mundo. Pero de la manera que Dios amó al mundo fue de esa manera, enviando a su Hijo para morir por aquellos que Dios quiere redimir. Y yo creo que esa es la interpretación correcta de Juan 3:16. Y yo creo que hay que entenderlo en su contexto para poder entonces entender que ese pasaje específicamente no es un pasaje evangelístico, sino que es una continuación de una conversación que Dios tiene con Nicodemo. Es un pasaje glorioso, ¿no? Porque nos habla acerca de que Dios decidió tener una disposición positiva hacia este mundo en enviar a su Hijo para morir por aquellos que Él quiere salvar. Ahí podemos ver, hermano, el amor incondicional. Es correcto. Incondicional de Dios. Correcto. A los que Él apartó, a los que predestinó. Y Amén. Ese es lo que, de alguna manera, hay mucha controversia de lo que... Pero hermano, fíjese, es algo glorioso porque a mí mi teólogo favorito en la Biblia no es Pablo, es Juan. Y te lo voy a explicar por qué. Porque es que el evangelio de Juan es el evangelio de teología, es un evangelio de doctrina, ¿no? Juan está estipulando las cosas que son necesarias que nosotros entendamos acerca de cómo es que Dios opera con respecto al pecador. Y él está diciendo que todos aquellos que el Padre me da no se van a escapar de mi mano. Amén. Eso es amor incondicional. Pablo utiliza eso detrás de su mente cuando él dice que ¿quién nos separará del amor de Dios? Porque es que si estamos en Cristo, nada nos va a poder separar. Entonces esto es lo glorioso del libro de Juan. En el libro de Hebreos, el autor de los Hebreos nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote, ¿no? Sí. Que está orando por nosotros, que está intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo en Juan 17? Intercediendo. ¿Por quién? ¿Por todas las personas que han vivido sobre la faz de la tierra? No. ¿Por quién estaba? Él estaba intercediendo por aquellos que Dios les dio del mundo. Así que de este globo terráqueo, Dios ha escogido a unos para salvar. Y por ellos vemos a Jesús diciendo, por ellos yo me consagro. Por ellos yo me consagro. Y por ellos yo doy mi vida, ¿no? Hermano, si eso no confirma el amor incondicional de Dios, yo no sé. Yo creo que al mirar esta parte, hermano Rubén, podemos volver atrás al amor providencial. El amor providencial que es dada, mire, y aquí es algo que tenemos que considerar como hijos del Señor. Si hay hijos, si hay uno, y el mismo, no sé si uno de los, Abraham, cuando le dice, si hay uno que fuera justo, sí. Salvaría todo. Entonces, mire, aquí en la parte, lo providencial de nuestro alrededor, el amor de Dios, pero mirando a sus hijos, al amor condicional que tiene a sus hijos. Por eso está ese amor también providencial para todos. Amén. La lluvia que cae sobre justos, sobre pecadores. La provisión que puede haber en un lugar, porque ama a su hijo, esa empresa tal vez va a florecer, aun cuando haya incrédulos, haya a nuestro alrededor, pero está su hijo. Y qué lindo es saber que ese amor lo tiene su hijo hace que esa empresa, ese negocio, ese lugar que está donde hay un hijo, sea bendecido. Hermano, no, fíjate, mira. ¿Se recuerdan de Daniel? Y Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Fue por causa de ellos, de su presencia en el gobierno de Nabucodonosor, que Babilonia estaba floreciendo. Por ellos. Por ese grupito de jóvenes
que no vendieron sus convicciones, ¿no? Así es. Y Dios bendijo a Babilonia, Dios hizo que Babilonia fructificara y creciera mientras ellos estaban allí, hasta que entonces vemos como entonces Nabucodonosor se fue en contra de Daniel, pero y en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero vemos eso. Yo creo que Dios va a bendecir donde sus hijos estén, y dentro de sus planes, dentro de su soberanía, Dios siempre respalda a sus hijos. Amén. Ahí hemos estado, nuestros hermanos a lo mejor que se van agregando a lo que es este capítulo del día de hoy, estamos hablando del amor de Dios como atributo y cómo también debemos ser formados al conocer el amor de Dios y estar siendo formados en nuestro conocimiento. Y sabe aquí, para ser formados tenemos que conocer. Y si nosotros conocemos el amor salvífico de Dios, el amor incondicional de Dios, entonces nosotros ahora podemos entender quiénes somos. Sí. ¿Quiénes somos? Muchas veces nos vemos a nuestro alrededor, parece que nadie me quiere, todos me odian, como hay un dicho ahí para los niños. Nadie me voy a comer un gusanito o algo así, que dicen las pero, ¿sabe? No, hay un Dios, le ama. Amén. Que usted ha sido apartado. Entonces, amén. Si él apartó y dio a su hijo para expiación de su vida, entonces hay un amor ahí incondicional, un amor que nosotros ahora podemos gozarnos en ese amor salvífico de Dios y vivirlo en profundidad. ¿Por qué? Porque él le aplació así. Yo le digo a los jóvenes ahí en la miles y millares de personas en el mundo, no sé cuántos miles y millones de personas, pero le apartó usted, me apartó a mí, nos mostró este amor salvífico y hoy gozamos de esta salvación tan grande como dice Pablo. Yo creo que la razón por la cual eso quizás no nos sorprende tanto es porque Dios, dentro de su providencia, de los tiempos, nos ha permitido vivir, ¿no?, durante tiempos de paz relativa, ¿no?, donde relativamente no estamos en la misma condición que el pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿no? No estamos en la misma condición del pueblo de Israel batallando contra los moabitas y los amoritas y toda esa gente, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo donde no hemos enfrentado, y digo pues no en todos los lugares, porque sabemos que hay lugares en el Medio Oriente donde quizás pues la situación sea un poco diferente, pero a veces se nos hace difícil palpar el amor incondicional de Dios porque no hemos tenido las experiencias aquí en la tierra que nos permitan ver, wow, dentro de todo ese, como dijiste, millares de personas, Dios me escogió a mí. ¿Y quién era yo? A veces se nos hace difícil entender la magnitud de ese amor, pero yo estoy seguro que un día lo vamos a entender en su plenitud. Quiero llevarte, hermano Rubén, a una expresión ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 7. Una mujer que llegó, ¿cierto?, con pecadora, dice la palabra, no dice su nombre, sino una mujer pecadora que llega donde Jesús. Estaban ahí todos, entonces vino con un profundo arrepentimiento donde el maestro. Y le dice que ahí, y Jesús mismo, los que estaban alrededor lo apartaron, pero le dijo, esperen, déjenla, porque yo estoy aquí como una hora, ustedes no han lavado mis pies, no han hecho nada por mí, pero esta mujer vino e hizo todas estas cosas que ustedes no hicieron. Entonces viene la expresión, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cómo es esto en nosotros, a ese amor salvífico, ahora que nosotros ahora cómo retribuimos también ese amor hacia nosotros, habernos perdonado, hermano Rubén? Porque no en todo está esta expresión, no en todo está, pero el Señor igualmente nos ama, nos sigue amando, aun cuando no hemos matado a nadie, por ejemplo, pero el Señor nos amó y nosotros hoy somos parte de ese pueblo.
Hermano, es un texto tan profundo porque habla acerca de nuestra condición, nuestra disposición natural. Vemos a esta mujer que ella entendía su condición, ¿no? Y ella entendía que ella no merecía que Dios fuera tan bueno con ella. Jesús la perdonó, Jesús la limpió. Y porque ella entendió que ella no era merecedora de ese amor, lo que eso produjo en ella fue vivir una vida de gratitud, y esa vida de gratitud ella lo ejemplificó sirviendo a Jesús, lavándole los pies, besándolo, y adorándolo. En contraste, los otros no hicieron ninguno de ese tipo de cosas porque no habían entendido la magnitud de lo que Dios los había salvado, de lo que Dios realmente puede hacer en el hombre. Y yo creo que esa debe ser la misma reacción que nosotros debemos tener hacia Jesús y también hacia los demás, sabiendo que Dios nos salvó. ¿Cuáles son las implicaciones de eso en nuestra vida? Las implicaciones de eso en nuestra vida debe ser una vida de humildad. Las implicaciones de eso debe ser una vida de gratitud, de que nosotros vivamos. Aquí se utiliza una expresión con las cortinas abajo, ¿no? Como no creyéndonos que somos merecedores de nada, y nuestras relaciones con los demás, aún en el ministerio, que nosotros entendamos que Dios no tuvo que hacer esto conmigo. Por lo tanto, debemos vivir una vida de devoción, una vida de gratitud, una vida humilde, una vida ayudando a los otros, porque una vida perdonando a los demás, una vida extendiendo gracia y misericordia, porque si Dios lo hizo con nosotros, nosotros también debemos hacerlo con los demás. Y esto, hermano Rubén, ¿cómo se llega a producir? Porque creo, bueno, aquí viene una situación también de expresión. ¿Puede alguna persona ser muy quieta, muy, digámoslo así, sin poca expresión de... Esto se ve un poco en el servicio, en la adoración. Uno que levanta sus manos y alaba con expresión y gracias Señor, y otro a lo mejor más quieto en otras congregaciones tal vez, pero el corazón es el que el Señor ve y pesa, como decíamos en el capítulo pasado, de cuánta gratitud hay por el perdón de esa persona. Yo tengo gratitud en mi corazón y porque el Señor me perdonó. Mira, esta mi condición y ahora es esta otra mi condición. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Hermano, si usted se fija en el contexto de ese pasaje que Jesús le está hablando a los fariseos, usted puede tener ortodoxia, ¿no? Que es una buena doctrina. Y esa buena doctrina quizás puede producir ortopraxia, que es una buena práctica, que es la expresión de lo que usted sabe. Pero si eso es lo único que usted hace, se convierte en un fariseo. No, porque los fariseos tenían la doctrina, ellos habían añadido a la doctrina, pero ellos eran unos fieles seguidores de la doctrina. En la práctica, ¿qué ellos hacían? Ellos le dejaban saber a todo el mundo que ellos sabían la buena doctrina, aunque errónea en muchas cosas. Pero lo que a ellos les faltaba es lo que se conoce como la ortopatía, que es buenos afectos, producido por la buena doctrina. Así que no puede ser solamente buena doctrina que produce buena práctica, pero tiene que ser una buena doctrina que produce una buena práctica y que produce unos afectos correctos. ¿Qué significa eso? Que yo estar en la iglesia y hacer esto no significa nada. Yo hacer muchos actos para que la gente me vea, buena práctica, tampoco significa nada. Es la ortopatía. ¿Cómo es que mi corazón ha sido afectado por la buena doctrina? ¿Cómo es que mi corazón ha sido afectado por lo que yo sé?
Eso entonces produce una disposición humilde, una disposición de gratitud. Yo no tengo que estar diciendo a todo el mundo las cosas buenas que estoy haciendo. Yo no tengo que estar demostrando de manera externa, no, hermano. Y de esto no se habla mucho, ¿no? Pero no podemos confundir una buena práctica con unos buenos afectos. No podemos confundir buena práctica o decir que la buena práctica significa que nuestros afectos son buenos. Porque como yo creo que hemos dicho esto anteriormente, una buena acción con una mala motivación es pecado. Yo puedo ayudar al prójimo si mi motivación para que la gente me vea, estoy pecando. Así que yo creo que la disposición del corazón es lo que Dios ve, ¿no? Más que todo. Y eso es lo que Dios está evaluando. ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? Así que, de nuevo, podemos hacer... Hay personas en la iglesia que son bien expresivas. Si su corazón está en un buen lugar, gloria a Dios. Hay personas que quizás no son tan expresivas, pero su corazón está en el lugar correcto, ¿no? Así que... Bueno, gloria a Dios igual, porque de alguna manera... Exactamente. Pero fíjate, nosotros no celebramos eso mucho. Sí. Lo que nosotros celebramos es aquellas personas que están haciendo lo que nosotros se supone. Ella está haciendo esto, pues supone que su corazón sea bueno. Y quizás no sabemos que lo que hay en su corazón es egoísmo. Y lo que hay en su corazón es vanagloria. Así que no podemos confundir. No podemos confundir cosas, ¿no? Yo creo que Dios nos ha hecho de diferentes colores, ¿no? Sí. Dios nos ha dado diferentes personalidades, ¿no? Así que yo creo que después que el corazón, después que nuestras pasiones, nuestros afectos estén en el lugar correcto, no tenemos que anunciar lo que estamos haciendo. Y yo creo que Dios eso es lo que ve. Nosotros podemos ser engañados por una apariencia de piedad, ¿no? Pablo dice eso, ¿no? Nosotros podemos ser engañados por una apariencia de piedad. Eso no significa que piedad realmente exista en el corazón de esa persona. Y yo creo que pues Dios es el único que conoce eso. Bueno, yo creo que va a ser un tema para el próximo capítulo esto de lo que mencionaba mi hermano en cuanto a nuestro carácter o demostración que podamos tener. Porque entendemos que tenemos que ir a la imagen de Cristo. Y si queremos ser a la imagen de Cristo, Cristo es uno. No son varios Cristos o varias definiciones de Cristo, es uno. Entonces, al ser a la imagen de Cristo, tendríamos que empezar a aparecer en nuestro carácter. Todos como creyentes, empezar a aparecer en nuestra forma, en nuestra respuesta, porque estamos en eso, estamos a la imagen de Cristo, que es Cristo uno, un Cristo. Entonces, eso es tema también para que lo podamos tratar en el próximo capítulo, y creo que donde miramos este amor salvífico, hermano Rubén, vemos, ya reitero, el gozo que puede haber en nuestros corazones de saber que nos salvó y que nos amó, nos apartó, y qué lindo poder haber entendido también esto, que Él nos sigue amando porque somos sus hijos. Él nos sigue amando. Él no nos amó una vez y listo, ahí está, ya te amé. No, el amor está permanentemente. Ese amor que nos ha salvado. ¿Por qué? ¿Por qué permanentemente? Juan lo habla, lo dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Amén. El Padre nos sigue amando y a través de Jesucristo nos mira, y si no hemos equivocado, el amor salvífico nos sigue restaurando. Eso en el corazón de un creyente no lo lleva a una licencia para pecar. Esa verdad que acabas de mencionar en el corazón del creyente, lo que produce es un gozo interno que te ayuda y te guía a vivir una vida de santidad, ¿no? Sabemos que si pecamos, podemos ir a Él, pedirle perdón, y Él siempre nos perdonará. Eso quizás nos va a costar una vida entera entenderlo. Amén.
Bueno, queridos hermanos, está avanzado el tiempo en este capítulo y bueno, agradecer al Señor por la oportunidad que nos da y reiterarles que esto va a continuar en el próximo. Vamos a estar mirando un poco lo que es este amor de padre, este amor de padre, el cual ahí donde vamos a mirar que nuestro Dios es un padre amoroso, siempre va a serlo, un padre amoroso, lleno de amor y lleno de misericordia. Las últimas palabras para estar cerrando este capítulo en cuanto a lo que hemos visto, hermanos, el significado del amor, hemos visto este amor trinitario, este amor salvífico y este amor que ha inundado nuestros corazones y de entenderlo, que Él, de miles y millares, como decíamos, Él nos ha amado y nos ha puesto sus ojos sobre nosotros. Hermano, le motivo a los hermanos a que vean las ediciones de este atributo del pasado y también que vuelvan a ver la conversación que tuvimos ahora y que permita que la palabra de Dios continúe moldeando sus corazones para que el amor de Dios entonces se proyecte a través de nosotros, ¿no? Que esa es la meta, que nosotros podamos crecer en el amor de Dios. No es fácil, ¿no? El crecer a la imagen de Cristo en nuestro carácter no es fácil, porque es contrario a lo que realmente nuestra carne desea, ¿no? Pero es lo mejor. Y yo creo que mientras persigamos esto con una actitud de humildad, yo creo que Cristo se verá a través de nosotros. Amén, hermano Rubén. Y bueno, agradecer al Señor, agradecer por tu vida y sin duda a quienes están allí en la sintonía, invitándoles para el próximo capítulo y dando gracias al Señor porque el amor de Dios está y se ha manifestado en nuestras vidas. Queridos hermanos, este ha sido Conociendo a Dios y le invito para que juntos sigamos aprendiendo y conociendo. Para ser formados debemos conocerle. Eso es lo que el Señor nos ha estado instando en estos últimos capítulos aquí y animándole a ustedes. Cómo sus atributos están siendo formados en nosotros. Que el Señor les guarde. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Conociendo a Dios en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.